Nunca imaginé que esas historias que garabateaba en un cuaderno y más tarde en archivos de Word terminarían llevándome a publicar mi primera novela. Mucho menos que estaría hablando de una amenaza capaz de corromper no solo la Tierra, sino también otros mundos, degenerando en una maquinaria biomecánica cuya función es tan diabólica como espantoso es el origen de las sectas que la protegen. Hola a todos, mi nombre es Daniel Orbes, soy escritor de horror cósmico y ciencia ficción. Yo quiero contarte un poco sobre cómo pasé de ser un lector apasionado a convertirme en un escritor de género, y cómo todo ese camino terminó dando vida a Tierra Corrompida, mi primera novela. Pero no te preocupes, no voy a entrar en detalles todavía. Primero quiero mostrarte un poco cómo nació todo esto y por qué decidí dedicarme a escribir sobre horrores, sectas y amenazas que no son de este mundo. Siempre me han preguntado cómo fue que empecé con todo esto, cómo terminé escribiendo horror cósmico. La verdad es que diría que fue casi por accidente. Tenía más o menos unos 10 u 11 años cuando cayó en mis manos el horror de Dunwich, de Lovecraft. Por supuesto que al principio no entendí mucho lo que allí había plasmado el maestro, pero había algo en esa historia, en esa atmósfera tan decadente y oscura, que la verdad no se parecía en nada a algo que yo hubiese leído antes. Después vinieron las películas. Entre las que a mí personalmente más me marcaron en su momento fue Event Horizon, The Thing, Foundation, clásicos que te dejan esa sensación de que el universo no es un lugar seguro, ni mucho menos comprensible. Y si hablamos de videojuegos, en lo que a mí respecta, solamente podría mencionar a uno, y ese es el Dead Space. Esa mezcla de terror puro y ciencia ficción, la verdad que a mí personalmente me dio un espanto que no sé, que ningún otro juego logró provocar en mí. En ese entonces ni siquiera sabía que existía algo llamado horror cósmico, pero la verdad es que esas historias ya despertaban en mí algo bastante extraño. Esa mezcla de terror y significancia frente a lo desconocido como que siempre estuvo, pero al mismo tiempo tengo que admitir que, no sé, despertaban algo, una especie de fascinación que hasta hoy en día me resulta muy difícil de explicar. Yo creo que el relato que a mí más me provocó esa sensación fue El color que vino del espacio, también del gran maestro. O sea, esa cosa luminosa, indescriptible, ¿qué carajo era? O sea, ¿qué era? ¿Una entidad? ¿Una especie de energía? No sé, hasta el día de hoy me lo sigo preguntando, así que si alguno tiene una respuesta, por favor, me la dejan en los comentarios que me encantaría saberlo. Ahora bien, una cosa sí es segura, leyendo este tipo de relatos, viendo esa clase de películas o incluso documentales, bueno, por supuesto también escuchando música, no sé, como que siempre iba tomando nota o escribía algún pasaje, algún párrafo o algo. Por supuesto lo hacía muy escondida en mi laburo o cuando tenía mis tiempos libres, pero curiosamente siempre me pasaba cuando estaba en el trabajo. Había ocasiones en las que yo, no sé, tenía como... Había veces que estaba totalmente al pedo, pero qué sé yo, me lo aprovechaba para expandir un poco la imaginación justamente. Por supuesto que todos esos párrafos, ese tipo de pasajes que yo escribía eran un total desastre, pero así como que iba puliendo las ideas, de a poquito las iba puliendo. Pasar de lector a escritor fue un salto enorme. Mis primeras historias fueron un caos, o sea, era todo un desastre. De hecho, la primera que yo me animé a compartir fue una que se titula La Consulta. Si ustedes tienen curiosidad por leerla, yo le dejo el comentario fijado, le dejo el link ahí en el comentario fijado, perdón, y si no en la descripción. Ustedes lo leen y bueno, después me dejan su opinión en los comentarios, que me gustaría saber qué opinan al respecto. Si les gusta o no, ustedes sean libres de comentar lo que quieran. Si les parece un desastre, me lo dicen. Si les parece que está buena, también me lo dicen. No hay ningún problema. Ahora bien, sobre el relato en sí, bueno, nació a raíz de una experiencia tan personal como desagradable. En un principio la idea era sólida, pero los bocetos eran un desastre, eran espantosos. De hecho, tenían una cantidad excesiva de comas, incluía adjetivos que eran innecesarios, y bueno, todo eso entorpecía bastante la lectura. Todo eso también tengo que admitir que fue a consecuencia de que yo me dejé llevar más por la imaginación sin tener un plan claro para escribirla.
Básicamente estaba escribiendo con el corazón, como quien dice, pero sin una brújula. Ya les digo, fue necesario un trabajo duro de revisión, un recorte y un pulido bastante tajante, para que la historia funcionara como debía. Y aunque en ese momento fue frustrante, no les voy a mentir, esos errores a mí me enseñaron algo esencial: cómo estructurar una historia sin que pierda la emoción que la inspira. Y bueno, si hoy escribo mejor es porque me equivoqué una banda de veces, o sea, esa es la verdad. Pero yo creo que también esa es la mejor escuela que cualquier escritor podría tener. Toda historia comienza con una chispa, ya sea admirando un paisaje, escuchando música como a mí me ha pasado muchas veces, a raíz de una experiencia personal, como hoy mencioné con el tema de la consulta. No sé, puede surgir de infinidad de formas. A mí personalmente me sucede incluso observando una pared, una casa, lo que sea, cualquier cosa. Siempre tuve como eso de que a todo le busco la vuelta para generar algo puro, como una especie de distorsión, ¿no? Qué sé yo, y bueno, eso me pasó justamente cuando estaba admirando las pinturas de uno de mis artistas favoritos, y ese es H.R. Giger. Siempre me fascinó su estilo. Más allá de lo retorcido y grotesco que pueda resultar cualquiera de sus pinturas, es innegable que hay algo elegante y casi seductor en cada trazo. De hecho, sus obras no parecen creadas por una mente humana corriente. Y bueno, eso es justamente porque este señor pintaba lo que veía en sus pesadillas. Creo que hasta él mismo lo dijo una vez. Es más, yo me acuerdo que mientras me encontraba contemplando sus pinturas, me empecé a preguntar: ¿cómo puede algo corromperse a tal punto de verse así? O sea, algo que consideramos puro, ¿no? ¿O por qué lo llamaríamos corrupción? ¿Simplemente porque es algo que choca contra nuestra percepción de la realidad? Entonces pensé, ¿y si esa corrupción tuviera un objetivo, una función, un fin alimenticio? Bueno, de esa idea nació la divinidad, el ser detrás de todo lo que ocurre en tierra corrompida. Su esencia distorsiona la realidad, pero esa es apenas la puerta de entrada a la peor pesadilla a la que la humanidad estuvo, está y estará destinada por siempre. Imagina paisajes donde lo orgánico y lo mecánico se funden, y no siempre de forma pacífica. Ese es el mundo que yo quise explorar, un lugar donde nada es lo que parece, y todo tiene un propósito siniestro. Así que bueno, amigos, así como fue que yo pasé de ser un lector apasionado a un escritor obsesionado con crear mundos llenos de misterio, horror y ciencia ficción. Y este es solo el comienzo. Así que si te apasiona este tipo de historias, te invito a que te suscribas al canal, ya que voy a mostrarte más sobre mi proceso creativo, de escritura, y al mismo tiempo te voy a brindar herramientas que puedan servirte para escribir tus propias obras. También voy a compartir los secretos detrás de Tierra Corrompida, sus personajes, criaturas, escenarios donde se liberan los combates, y por supuesto, adelantos exclusivos sobre la publicación de la novela. Sin más, amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje y hasta pronto.